Sorry, girls. No te preocupes. No te preocupes, ningún problema. A ver. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Katherine de Freeform y junto a Andrea, esta semana vamos a sacar una campaña que se llama Un fanzine por una copa con las chicas de Palabras Poderosas, Claudia, Chanta y Dayana, que son un colectivo que busca educar, concientizar sobre los derechos sexuales y reproductores. Hemos estado trabajando con ellas por varios meses y el proceso ha sido increíble. Y bueno, y queremos que ustedes también las puedan conocer un poquito. Y bueno, aquí están ellas y chicas, cualquiera que si quieren puede introducirse quiénes son, cualquiera puede empezar primero, pero si quieres Claudia, inicia tú primero ya que eres la fundadora de Palabras Poderosas. Hola chicas, y hola a todos los que nos ven. Mi nombre es Claudia Vidal, soy abogada y fundadora de Palabras Poderosas. Y hemos estado trabajando a lo largo del año en temas de derechos sexuales y reproductivos y de la recolecta de productos de higiene menstrual para llevar a las comunidades más precarizadas. Y conmigo están Chanta y Dayana. Hola, soy Shanta, un placer estar con ustedes. Yo soy ingeniera civil y la verdad es que no me metí al tema en full hasta hace muy poco, pero es algo que siento que es sumamente importante que todas las personas menstruantes estemos conscientes. Así que gracias por toda la ayuda. Gracias a ustedes. Bueno, hola a todos, mi nombre es Dayana, soy estudiante de Relaciones Internacionales, igual que mis compañeras. Me interesa bastante el tema, creo que es importante tener este tipo de conversaciones y nuevamente agradecernos la oportunidad. Muchas gracias chicas y muchas gracias por estar aquí hoy y bueno, por estar haciendo la labor con Palabras Poderosas porque es increíble y como dijo Dayana, es necesario que sigamos hablando de estos temas y que estemos haciendo acciones con esto. Y con esto de la acción, que en este 2020 hemos visto cómo muchas personas han pasado de ser pasivos a activistas o cómo muchas personas han despertado tal vez de la burbuja que han estado viviendo. Y este fanzine se puede decir que en parte de Freeform es como eso, como una forma de pasar de pasivos a activos. Entonces es como un inicio leve, sentimos como con este fanzine sobre el activismo. Entonces, ya que estamos hablando de activismo y la menstruación, queremos saber, o sea, cómo estas dos van de la mano, o sea, cómo nacen y por qué seguimos hablando de este tema, o por qué seguimos de una forma luchando para que sigamos nosotras como hablando al respecto de estos temas o para que las personas tengan como la menstruación digna o la higiene menstrual digna que necesitan. Sí, seguimos hablando del tema de menstruación y del activismo porque todavía hay muchas mujeres, niñas y adolescentes y personas menstruantes que se encuentran en situación de desigualdad y no tienen el acceso a los productos de higiene y se mantienen en una pobreza menstrual. Okay. Y no hay suficientes leyes que garanticen esto como un derecho humano, sino que se ve como algo que se debe manejar privadamente por la mujer y no es un tema de políticas públicas. Okay. Okay. Pienso que también eso como no es un tema, viene de la parte del tabú, pues. Sabe que no es un tema que no se toca porque todavía sigue siendo un tabú en muchas sociedades, pues. Aunque nosotros somos muy libres, pero aún así en Panamá está, pues. Sí. Yo solo quería decir que considero que es esto, ¿no? No es sencillo romper con tabús dentro de culturas, pero es importante considerar el tema de la salud sexual y reproductiva dentro de la salud pública como un derecho, ya que vemos que nos afecta nuestra salud, afecta nuestra salud física, afecta nuestra salud mental. Entonces, no es tanto el tema de que son cosas que vemos que también la sociedad como que
y me atrevo a decir el patriarcado nos impone e influye en nuestra salud. Entonces, sí, ¿no? Porque también vemos como el impuesto rosa, entre otros temas que podemos ir abordando. Entonces, no se basa en que si la menstruación no se va a hablar por tema de cultura, sino romper con estos estigmas, romper con estos tabúes y reconocernos a todas y como reconocer la diversidad de mujeres, pero también velar por todos los derechos de las mujeres bajo todas las sociedades, bajo todas las culturas. Ok, súper, muchas Y Sí. me parece inconcebible que estemos en el siglo XXI y hay personas que tienen que faltar a la escuela porque no tienen productos de gestión menstrual. Yo estaba leyendo ayer que 2 de cada 5 jóvenes y adolescentes de edad menstrual en Latinoamérica tienen que faltar 5 días en promedio al mes a la escuela por falta de acceso de productos de gestión menstrual o porque en sus escuelas no tienen las facilidades para que ellos puedan limpiarse apropiadamente. Entonces, ¿cómo es posible que estamos en el siglo XXI? Panamá, un país tan desarrollado, Latinoamérica, dije siempre diciendo, wow, qué crecimiento económico tiene y cómo es posible que eso no se vea traducido a las personas que menstruan. Exacto, son muchas cosas que tenemos que estar cambiando y viendo, y por eso es que siento que sí este activismo siga, porque es necesario seguir creando conciencia, porque aún así, aunque ya seamos una sociedad que esté pseudamente despertada, aún así esto es un tema que se tiene que seguir hablando y promoviendo, porque es que nosotras vamos a seguir menstruando y todas las personas que todos esos cuerpos menstruales también van a seguir menstruando porque es una necesidad biológica. Y bueno, con el tema de este activismo, ¿cómo esto ha influenciado como personalmente a ustedes? Como que cómo esto las ha llevado, digamos, de pasar de ser una persona pasiva a activa. Bueno, personalmente creo que encontré como mucha motivación al momento de empezar a hacer la recolecta, por ejemplo, de los productos de higiene menstrual. O sea, me llena como de indignación o rabia ver a mujeres que no tengan acceso, por ejemplo, a agua potable, estando en un pueblo, en una comunidad a 20 minutos de la ciudad de Panamá, sabiendo que se destina dinero a otras cosas y no a este tipo de infraestructura que es súper necesaria y vital para que la gente tenga una salud adecuada. Sí. O sea, es como súper indignante y da rabia. O sea, realmente la motivación va como de la indignación. Pero también nos hace ver como que si nos unimos todas, porque fue como un ejemplo de lo que pasó, si nos unimos todas y todos para querer cambiar las cosas, podemos hacerlo o podemos de una u otra forma exigir en conjunto que el Estado tome como las previsiones necesarias para este tema. Y también me ha cambiado mucho en el sentido de que quiero que las niñas, principalmente las niñas y adolescentes que están como en esa etapa de desarrollo, tengan un adecuado manejo de higiene menstrual, porque uno como mujer entiende y sabemos que es muy difícil no gestionar la menstruación si no tenemos los productos adecuados. Exacto. Solo con el hecho de que nos falte un día ya nos sentimos mal, no quiero saber cómo sería 5 o 6 años de mala gestión de higiene menstrual. Sí. Acuerdo Yo completamente. creo que ni un día, o sea, como que de que te viene y no tienes nada, estás como que ya buscando, pidiendo quién tiene, buscando dónde consigues, porque, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te puedes poner? La solución va a ser mancharte. Sí. Por desgracia, sí, para muchas personas que no pueden como conseguir los productos, sí, pues. Y, o sea, siento que esto del activismo, o sea, es increíble. O sea, yo nunca me he considerado como una persona como muy activa. Siempre es como que, siempre me han dado como rabia como muchas cosas, o sea, personalmente, pero es como que, oh my God, como que, qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces siento que cuando conocimos, Andrea y yo, tu colectivo, Claudia, y el de ustedes, chicas, fue increíble porque al ver que personas están haciendo estas labores en Panamá fue increíble. Entonces creo que en ese momento cuando decidimos trabajar con ustedes,
siento que fue una decisión tan bella y tan hermosa porque, o sea, nos abrió como el enfoque a muchas cosas que estaban como pasando en el país, que tal vez sabíamos, pero no entendíamos cómo ayudar, pero siento que ahora con la unión de Freeform, que aunque seamos una tienda independiente de vintage y upcycling, podemos hacer proyectos como con colectivos como ustedes, porque al final siento que toda es una unión, como estaban hablando, toda es una unión necesaria porque todos, esto es un asunto de todos, que merece la debida atención. Y hablando de eso un poquito más, entonces, esto de la pobreza menstrual, que hemos estado hablando un poquito en detalle con pequeños sneak peeks y todo lo demás, o sea, para ustedes en sí, ¿qué tal? O sea, ¿cómo es en Panamá? ¿Cómo se vive? ¿Qué cosas están pasando? Entonces, háblenos un poquito de la pobreza menstrual y como también de las repercusiones que tiene, no solamente como en Panamá, sino como en diferentes lugares. Bueno, para hablar sobre pobreza menstrual, creo que primero debemos como que definirla, de qué es eso de pobreza menstrual. La pobreza menstrual no es nada más que la falta de productos de higiene menstrual, como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, para un adecuado manejo de la menstruación. Al igual que la falta de establecimientos sanitarios, la falta de información y educación sobre el tema, y también la falta de como un plan adecuado de la gestión de los residuos, donde las mujeres al momento de cambiarse van a depositar los residuos que ya no utilizan después de la menstruación. Entonces, esto es todo lo que abarca la pobreza menstrual, y que en Panamá es muy visible, como les comentaba hace un rato, el tema de la falta de agua potable. Esto ya influye en la pobreza menstrual de muchas personas menstruantes que habitan comunidades informales o comunidades en las montañas, en el interior, que no tienen acceso a servicios de agua potable o infraestructura adecuada, porque muchas de estas casas tienen todavía baños que son letrinas, o no tienen la suficiente privacidad para poder cambiar o gestionarse su producto menstrual. Y una cosa súper importante que ha sido visibilizada en esta pandemia es que no todas podemos acceder a una toalla sanitaria, porque los costos son muy elevados, y muchas veces en una familia hay 4 hijas. ¿Cómo gestionas la menstruación de 4 mujeres o de 4 chicas en un salario mínimo de $500? Entonces, este tema es muy importante porque mucha gente dijo esto: tengo que elegir entre comer o comprar una toalla sanitaria. Entonces, esto de una u otra manera me lleva a tener que gestionar mi periodo con trapos, con toallas y cosas que no son saludables para la mujer, porque puede provocar de una u otra forma infecciones, hongos, y también entramos como una espiral de malas situaciones porque no va a tener tampoco dinero para acceder al médico, comprar medicinas. Entonces creo que la pobreza menstrual es un tema que se debe conversar, y no solamente la falta de dinero, sino también la infraestructura y la educación, que en Panamá sabemos que no existe una educación sexual que hable abiertamente a las mujeres de cómo gestionar su periodo, o qué es su periodo, porque muchas ignoran este tema. No, y a veces pensamos que es un problema solo en países en desarrollo, pero recientemente Escocia removió o sea, es gratis ahora los productos de gestión menstrual, porque aparentemente 1 en 4 mujeres en Europa está sufriendo pobreza menstrual, y ese era uno de los esfuerzos que estaban haciendo para acortar la brecha entre las mujeres en Escocia. Y es cierto, Claudia, lo que dices, hay una mitología horrorosa que existe aquí sobre las personas que menstruan y sobre lo sucias que están, pero, o sea, no es un tema de suciedad, sino es que, o sea, no lo podemos evitar, ¿no? No es algo que uno pueda controlar. El otro día en Twitter había un man diciendo, porque estaba ese hashtag de menstruación digna, y él dice, ay, pero si los hombres todos los días nos hacemos en los calzoncillos, me tienen que dar calzoncillos gratis. Y todo el mundo en los comentarios diciéndole, eso eres solamente tú. Wow. No hay ninguna otra persona haciendo eso. Wow. Entonces, la desinformación que existe
es un horror. Así. Y es como es posible que un hombre adulto pueda creer algo así, no sé. No me lo explico. Yo además quería agregar que con todo este tema de la pobreza menstrual abarca mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta anterior, yo sufro de una condición que se llama síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, eso afecta mi salud sexual reproductiva. Afecta desde por lo menos puede llegar a tener infertilidad si no bien tratado, entre otras cosas. Porque, o sea, existe mucha falta de educación sobre el tema, como que recuerdo el caso de una chica que no menstruaba regularmente y ella creía que por esta razón no podía quedar embarazada y no se cuidaba y ¡pam! Y quedó embarazada y tuvo un embarazo sano y la verdad es que no se lo esperaba, ¿no? Entonces, con todo este tema del síndrome de ovarios poliquísticos, como también la endometriosis y otras enfermedades que afectan la salud sexual y reproductiva de la mujer, trae a colisión la pobreza menstrual, porque si no tenemos como que los recursos básicos para tratar nuestra menstruación y para hablar sobre ella, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, le comentaba también a mis compañeras que no se habla también de cubrir analgésicos o medicamentos que ayuden a aliviar el dolor pélvico para este tema y que también es importante, ¿no? Entonces, en Panamá, la verdad es que no quiero como que, yo creo que es importante hacer las críticas pertinentes. Y considero de que en Panamá muchas instituciones y las políticas públicas son privilegiadas y se enfocan en personas privilegiadas y no van más allá de la población. Porque, por ejemplo, yo reconozco mi privilegio y yo entiendo que por lo menos yo le comentaba a mis amigas que estoy agradecida de tener una ginecóloga mujer que me haya explicado tan bien el tema de mi situación, pero que eso no lo tienen muchas personas y que es importante hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, igual a la Shanta sobre que esto es algo de que no es exclusivo de países desarrollados y también es importante recordar eso, que por ser un país desarrollado no significa que no existan La pobreza menstrual. entonces, es importante conversar sobre estos temas. Estamos enfocándonos en Panamá porque vivimos aquí, claro, pero también pasa alrededor del mundo y ojalá que estas conversaciones se estén dando y que se puedan multiplicar en múltiples partes porque es importante, es nuestro derecho. Sí, es Así nuestro es. derecho. Y eso es Yo, súper interesante. Ah, sí, sí. iba a comentar algo, que ayer estuve conversando con una chica que tiene discapacidad visual. Me Mm. comentaba de cómo las mujeres con discapacidad tienen que gestionar la menstruación. Entonces ahora que me pongo a pensar que ellas también de una u otra forma sufren esta pobreza menstrual y de una forma mucho más agravada. Porque no tienen, por ejemplo, una mujer que tiene que cambiarse su toalla sanitaria estando en silla de ruedas. Casi nunca encuentra un baño donde quepa la silla de ruedas, sea suficientemente amplio o tenga la infraestructura necesaria para que ella pueda hacerlo de una forma higiénica. O sea, esto ya es un síntoma, o sea, ya es un problema de salud, de pobreza menstrual. O una chica que es sorda, no sabe cómo comprar las toallas sanitarias, no puede comprarlas. Una persona que es ciega, le cuesta mucho acceder a los productos de higiene menstrual y a la salud, de salud reproductiva en general, porque de por sí hay como un tabú de sexualidad y discapacidad. Entonces, las familias también son súper protectoras y esto de una u otra forma hace que ellas se mantengan como ese margen. Nadie hable de cómo las mujeres discapacitadas gestionan su menstruación. Wow, eso es increíble. Y como Wow. decía Dayana, o sea, en cierta parte sí el sistema full nada más como que está ligado para ciertos tipos de personas que tienen un privilegio, como nosotras. Podemos caminar, podemos ver, podemos oír, que tenemos como todos nuestros sentidos abiertos. Y eso, lo que estás hablando, Claudia, me parece demasiado interesante porque, o sea, yo honestamente no lo había pensado. ¿Cómo hace una Sí, persona tampoco. discapacitada para elegir productos, para agregar un baño público y ponérselos, para cubrir toda esta parte de la higiene menstrual como es? Entonces,
ya que estamos hablando de este tema, quisiera que nos comentaran, o sea, ¿qué es la higiene menstrual? O sea, ¿qué comprende y cómo podemos tener todos nosotros una higiene menstrual digna? Sí, la higiene menstrual básicamente sería primero el acceso al producto, a los productos adecuados para gestionarla, ya sea tampones, ya sea toallas sanitarias, una copa menstrual, las toallas sanitarias de tela que son reutilizables, o las esponjas marinas, que últimamente estuvimos leyendo sobre eso y que es súper interesante. Eh, Serían estos productos, porque también hay que culpar a la historia de que no haya más productos adecuados para las mujeres, ya que no se invierte lo suficiente para este tipo de investigaciones, o para desarrollar productos que realmente no nos hagan daño, porque todos sabemos que las toallas sanitarias y los tampones de una u otra manera tienen un impacto en nuestra salud y un impacto ambiental muy alto. Este sería el primer punto en el tema de higiene menstrual. El segundo sería el acceso a una adecuada infraestructura. Un baño con agua potable, donde podamos hacer una buena gestión de los residuos y sobre todo el tema de la información. Como dice Dayana, es importante que nos eduquen para saber cómo funciona nuestro periodo, porque no todas menstruamos de la misma manera. O sea, podemos tener condiciones, ya sea ovarios poliquísticos, endometriosis, otro tipo de, otros tipos de enfermedades que hagan que nuestra menstruación sea diferente a la de otra compañera. Y si vamos como que, no sé si les pasa a ustedes, que van como de amigas, y que mira que me pasó esto, y las amigas te dan como una referencia de lo que le pasa a ella. Igual esto no es salud, o sea, lo saludable sería ir donde un profesional que nos diga por qué se nos retrasó 3 o 4 meses, o menos 2 veces en el mes. Entonces, esto hace falta en una educación integral para las mujeres y personas menstruantes. O sea, estos serían todos los 4 aspectos que engloba la higiene menstrual, o la higiene digna para todos los cuerpos menstruantes. El acceso a los productos, un buen establecimiento de gestionarla, el manejo de los residuos y, por supuesto, y no menos importante, el acceso a la información adecuada. Exacto. No sé, quiero... Oh, disculpa. Dale, Shanta. Faltaría muchas cosas más, ¿no? Porque hasta médicos profesionales te dicen, o sea, tú vienes con el dolor, o sea, un dolor horroroso, y te dicen, bueno, eso es normal, pero no es normal. No es normal estar sufriendo tanto cuando tienes la menstruación. Sí. Y la desinformación existe en todos los niveles, hasta en la profesión médica. Entonces, qué bien que Dayana, tú tienes una ginecóloga que te cree y te ayuda así, porque, o sea, no todo el mundo tiene esa suerte. De verdad que es un privilegio tener buenos doctores que te creen, porque en ese sentido, hasta las mujeres negras, por ejemplo, en el sistema de salud, los doctores, creo que era 20% de los doctores creen que ellas aguantan más dolor que las mujeres no negras. O sea, entonces, el cuidado que se les da es completamente diferente. Y eso, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo a alguien se le ocurrió eso, de verdad. Sí, la verdad es que yo, para encontrar una ginecóloga con la que me sentía cómoda, también tuve que pasar por series de procesos y pasar por ginecólogos. Y también es este estigma, ¿no? O sea, no tanto estigma, pero la objetividad dentro de la profesión. Es importante que las instituciones pertinentes de ginecología o medicina en general aborden estos temas de manera objetiva, para brindarle al público la atención que se merece. Entonces, para mí no fue fácil, la verdad, y es agotar una serie de recursos, tiempo, dinero, que yo de momento no trabajo. Entonces también es importante considerar esto, que asistir a un buen ginecólogo cuesta lo suyo. Entonces a eso me refiero, de que es poco accesible y privilegiado, y esto no debería ser así.
No deberían haber ginecólogos que te juzguen a la hora que te pregunten, ¿has tomado la pastilla del día después? ¿O has tratado de inducirte un aborto o otro tipo de temas? No, todas estas conversaciones son importantes porque son parte de nuestra salud sexual y reproductiva. Y la higiene menstrual también tiene que ver con esto. Como dice Claudia, es importante en múltiples factores como infraestructura. Ahí vienen más derechos, derecho a la salud, derecho a la educación. Entonces, si no estamos abordando todo esto, o sea, si nos quedamos conversando, si el gobierno trata de solventar la higiene menstrual bajo un pequeño punto de una gran lupa, no vamos a llegar a la solución. Entonces es importante desarrollar este tipo de temas, porque por ejemplo, no es el mejor ejemplo, pero estaba viendo que la vez pasada una chica puso en Twitter cómo un tampón afectó su salud al punto de que desarrolló una serie de síntomas y no era conversado este tema, ¿no? Entonces, como también una toalla sanitaria tiene sus consecuencias, pero no es conversado porque es lo más accesible para todas las personas en el mercado. Entonces, el asunto es este, ¿no? En su momento se hablará de la copa menstrual. Y si bien es cierto, no es accesible para todas las personas, pero no debería ser así. Nosotros considero que nosotros estamos haciendo esto para que pueda llegar a ser accesible a todas las personas. Claro que es un asunto muy complejo porque conlleva una serie de trabajo y dedicación, pero en eso se basa el activismo que nosotras estamos haciendo. O sea, no es tanto velar por nuestra seguridad, que nuestros derechos se cumplan, sino por el derecho de todas las mujeres que conforman la sociedad panameña y asimismo a un nivel global. Y bueno, esto es lo más que puedo decir. No, increíble, Dayana, y chicas, muchas, muchas gracias. Andrea, tenías algo que decir, ¿cierto? Sí, bueno, Dayana tocó el punto que quería decir, era como que de estos productos que usamos, que están las toallas sanitarias, los tampones, la copa, como que cuál nos facilita tener esa higiene menstrual digna que todas queremos, pues cuál nos acerca un poquito más a esa visión o a ese propósito que queremos llegar, pues por ejemplo para una persona que esté en un lugar no adecuado, que tenga bajos recursos, que todo esto, como que cuál de estos productos nos llevaría más cerca a eso, pues, a eso que queremos llegar, a esa higiene digna que queremos. O sea, el más fácil eh, que podríamos elegir, pues, entre estos varios productos que podemos elegir, que tenemos el privilegio de poder elegir, pero no todas tienen el privilegio de poder elegir. Exacto. Yo diría que o sea, como la aspiración máxima sería la copa menstrual. O sea, por el tema del impacto que genera ambiental, que también de una u otra forma, según estudios, creo que disminuye el dolor. Es más fácil como que familiarizarse con ella en el sentido de familiarizarse con la menstruación de una forma personal, menstruar consciente, conocer el cuerpo de la mujer y todo esto. Sería como lo más aspiracional a que todas las mujeres gestionen su menstruación mediante la copa menstrual. Pero si no hay agua potable, entonces es como un poco complicado. Sí. Pero lo que yo pienso es como que más fácil o más rápido una persona puede lograr encontrar agua a una toalla sanitaria en un lugar que esté apartado de la ciudad o de algún tipo de comercio que venda, pues. Pero es agua potable, entonces eso es otro factor a considerar. O sea, es importante para la limpieza, no me atrevo a decir la palabra sanitización. Bueno, la limpieza de la copa menstrual, que sea agua potable y que sea accesible como que a la persona que utilice la copa menstrual. Yo nada más quería decir que hay una película hindi de la industria que se conoce como Bollywood, que se llama Batman. OMG, ya la vimos. Y bueno, entonces es genial. Entonces eso refleja bastante de cómo Las chicas me la recomendaron y la vi, buenísima. Sí, es buenísima. es una inspiración. Porque se basa en eso, ¿no? Como, o sea, vemos que los productos que se usan para
hacer una toalla sanitaria del mercado es para que sea algo como duradero y que tenga mayor longevidad, por ponerlo así, pero al mismo tiempo tiene sus consecuencias tanto en el medio ambiente como en nuestra salud y este tipo de cosas, ¿no? Pero eso podría ser una solución, que las comunidades desarrollen sus propias toallas menstruales. Claro que eso conlleva una serie de recursos, pero eso se puede conversar, igual como el personaje principal en la película, él lo logró. Y lo otro es que también tengo entendido que existen toallas sanitarias de tela, y es importante considerar esto también, pues, porque, como dice Claudia, nuestro objetivo principal es que se logre utilizar la copa menstrual, pero también entendiendo que existen diferentes realidades de diferentes personas. Entonces, mientras se vela que todos tengamos acceso a por lo menos agua potable y una educación en cuanto al tema, podemos utilizar estos recursos. Y creo que Sí. Shanta iba a conversar algo, y disculpa si te interrumpí. No me interrumpí. Yo nada más iba a mencionar que cuando tienes acceso a agua potable limitado, yo creo que lo último en la lista para una familia sería la gestión menstrual. Porque si tienes poca agua y la gente necesita tomar esa poca agua, van a decir que tomarla sería más importante, ¿no? Claro, Porque te morirías en 2 días si no tienes agua. sí. Entonces, de verdad que es un privilegio poder menstruar como menstruamos nosotras, porque yo siempre lo había tomado por sentado, pero no fue hasta que me fui a Estados Unidos que me di cuenta que era mucho más barato los productos de gestión menstrual, que me di cuenta lo caro que son en Panamá. ¿Crees que son más baratos acá? Yo creo que son más caros. No, son más baratos. En CVS yo compraba unos paquetes como de 40 por $6. ¿En serio? Sí. Y no dependerá del estado también. Yo pienso Puede ser, depende del estado, porque hay estados que te ponen impuestos en productos de gestión menstrual, pero Massachusetts no es uno de ellos, Claudia. No, pero o sea, yo creo que por lo menos en Panamá te encuentras el que empaques a $1, por ejemplo. Sí, pero eso siento que También. son de los que son Son bien chiquitos. livianos. Y Ajá, a mí me gusta Sí. usar esos que son más gruesos. grandes. Ujú. Entonces, esos siento yo que son más caros acá. Sí, chicas, es que esto del impuesto rosado de verdad que es como una locura y varía bastante dependiendo de dónde estás. Por ejemplo, Andrea y yo estábamos viviendo en Europa y cuando yo tenía que viajar y conseguir toallas, digamos, en Francia o en Italia, como que siento que, o sea, en Italia eran mucho más caras conseguir Tampax o tampones, y luego en París era, dije, 1 euro, 2 euros más barato. Entonces en Estados Unidos también es una locura porque la regulación entre los estados, o sea, cada uno es diferente y cada uno tiene otras leyes que ayuda o no, entonces como que una locura esto de los precios y cómo de verdad como que no está tan nivelado y no lo ven como algo de, es un derecho que tenemos de que actually no haya como estos impuestos o que hayan como productos que estén como a nuestro alcance para que personas puedan comprarlo. Entonces, ya que hemos estado hablando mucho de, o sea, todos los derechos que necesitamos tener, de educación, de información, de concientización, perdón, entonces, estábamos hablando mucho de privilegio y derecho. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto, en vez de verse como algo de lujo, que sea algo visto como un derecho? Entonces, ¿para qué? Porque hay muchas personas que todavía, o sea, es un lujo, o sea, es un lujo menstruar. Tener una menstruación digna es un lujo y un privilegio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto se vuelva más un derecho que un lujo que ciertas personas podemos alcanzar todos los meses de tener una menstruación digna? Bueno, diría yo que más que convertirlo en un derecho, ya es un derecho, sino como hacerlo más visible, o sea, que todo el mundo se entere y que todo el mundo se involucre, que toda la sociedad se involucre en el tema de la gestión menstrual. Porque estuve leyendo en varios artículos donde decían, dije, uno le pregunta a un hombre qué es menstrual para las mujeres, y ellos dicen como que, está en sus días. O esos días está como que de mal humor, cosas así. Entonces un hombre no se involucra o no tiene ni idea que una mujer pasa durante la menstruación. O también el tema de,
Sí, este tema de cómo los hombres se involucran también en el tema de la gestión menstrual de las mujeres. Y creo que podríamos, más que todo, es empezar a educar a las chicas, a los adolescentes, a todos de forma por igual. También dentro de este conversatorio, dentro de este artículo que estaba leyendo, había una parte que decía que cuando nos enseñan menstruación en la escuela, antes, no sé si ahora pasa, las niñas daban una clase diferente que los niños. O sea que este tema de salud reproductiva y salud sexual, a las niñas las ponían en un cuarto y le hablaban de un tema diferente o de la menstruación, y a los niños le hablaban del preservativo. Entonces es como si estas cuestiones no nos influyeran a todos por igual. Entonces desde allí viene como la desigualdad en la que nos tenemos que afrontar como personas menstruantes. Creo que también exigirle al gobierno, o sea, está bien todo lo del activismo, está bien movilizarnos, está bien querer cambiar el mundo desde la parte más local, más comunitaria, pero si el gobierno no pone como que también las herramientas necesarias, es como que ir luchando contra la marea. Entonces, junto al activismo tenemos que ir también haciendo como el reclamo, y que ¿por qué no me garantizas tal derecho? ¿Por qué no me garantizas el acceso al agua o el acceso a los productos de higiene menstrual? Por ejemplo, quitar el impuesto rosa. En Panamá creo que es viable, o sea, no hay problema para quitarlo. ¿Cómo es que otras cosas no lo tienen y sí lo tienen algo que usamos todos los meses durante 40 años de nuestras vidas, la mitad de la población? Y lo vemos todavía como algo que no es necesario, o que es un lujo, no como una necesidad de todos los meses. Entonces creo que de la mano del activismo, también el reclamo social, y también nos podemos ir un poco más íntimos, es como que hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, y conversarles que, o sea, hay que visibilizar la menstruación. O sea, yo me he dado cuenta que he descubierto un montón de cosas en estos meses que he estado como que muy involucrada en esto, que ni yo sabía siendo mujer. Entonces, si yo tengo acceso a la información y tengo acceso como que al internet y leer y buscar y a otras personas que tienen experiencia, no lo sabía. Ahora, ¿cómo lo va a saber una niña que vive a 5 horas en caballo de la ciudad? Entonces, creo que eso es súper importante, conversarlo y como de boca en boca, ese activismo de boca en boca, y conversarlo con todo el mundo, para que todo el mundo se entere y nos deje de dar como que vergüenza de que somos cuerpos menstruantes y menstruamos siempre, que es algo sumamente natural. Entonces, eso es súper importante, dejar la vergüenza y romper como con esos tabúes. Hasta nosotras mismas, dentro del círculo social, con nuestras amigas, con todos nuestros familiares. Menstruo y aquí soy, así una persona menstruante. Y lo hago todos los meses. Belleza. Porque menstruar es salud, y menstruar nos hace sentir bien a las mujeres físicamente y emocionalmente también. Increíble, muchas gracias, Claudia. Yo quería comentar que igual recalco de Claudia que es un derecho que nosotros estamos exigiendo, no estamos exigiendo algo innovador o nuevo, sino que es algo que nos pertenece. Y también el hecho de que estamos haciendo activismo hacia un sistema de que por sí nos priva de no tener estos derechos. Entonces, por lo mismo llamamos a que otras personas se unen a la causa, porque es importante conversar de estos temas y sí, exigir nuestros derechos. No es fácil, no es sencillo, porque hay veces de que, o sea, los gobiernos velan por sus intereses y ya, pero los intereses de los gobiernos deben ser los intereses de la población. Y eso es una cuestión muy diversa. Entonces, nosotras estamos aquí también asegurándonos de que todos tengamos acceso a nuestros derechos. Y nuevamente no es sencillo, pero es un trabajo que toca hacerse. Los sistemas no cambian de la noche a la mañana, pero haciendo el activismo pertinente, yo creo que sí se lograrán cambios. No serán rápidos o visualmente como que fáciles de reconocer, pero mientras uno esté consciente del trabajo que toca hacer, se pueden lograr cosas. Y, o sea, por ejemplo, yo la verdad es que estoy bastante emocionada porque ayer salí a comprar
tomo anticonceptivos por el tema de los ovarios poliquísticos y fui a una farmacia que se llama PharmaValue y normalmente me cuestan $28 y me salieron en $20. Entonces esa es otra cosa que uno se pone a pensar como que, ok, ¿por qué de por sí estoy tomando un medicamento? Que eso es otro tema de conversación, el tema de los anticonceptivos y cómo afecta a nuestra salud y todo este tema y cómo es posible que para hombres sea más fácil desarrollar anticonceptivos que no sean tan invasores con el sistema de ellos que el de una mujer, pero de por sí tampoco son accesibles y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo iba a compartir por las redes sociales y lo voy a hacer, pero todo esto también influye en higiene menstrual, salud sexual y reproductiva y cosas que el gobierno por lo que no está velando. Entonces, sí, estamos haciendo activismo por estas mismas razones, ¿no? Y bueno. No, No, eso es un punto buenísimo, Dayana. muy bueno, muy bueno. De Ok. verdad que sí, porque los anticonceptivos tampoco es que son algo tan, o sea, muchos son muy dañinos para nosotras. Sí, sí, la verdad es que sí. Y Y bueno, porque solo uno se tiene que cuidar y no el otro. exacto, empezando por ahí, que Ujú. nosotras somos las que tenemos que llevar esa responsabilidad y por qué no la otra pareja. Y también es el hecho de que, o sea, esto influye bastante en nuestra salud y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, no es tanto el tema de que yo considero que los anticonceptivos son necesarios, pero también es importante tener una conversación alrededor del tema, porque es como que exigirle a las autoridades pertinentes, a la comunidad científica, como que, hey, ok, podemos desarrollar algo que sea menos invasivo para nosotras y también a las autoridades pertinentes podemos hacer que los hombres tomen conciencia de esto, porque ese es otro tema. La higiene menstrual no es solamente un tema de mujeres, es un tema de hombres. O sea, estaba leyendo de que muchas veces, muchas niñas, esto afecta su autoestima, entre otras cosas, porque los niños se burlan de ellas cuando ven que están manchadas y este tipo de cosas, ¿no? Y eso no debería de ser. Entonces, estas conversaciones de salud sexual y reproductiva, higiene menstrual y pobreza menstrual también involucra a hombres. Importante reconocer cuál es su rol dentro del tema, ¿no? Exacto. Así es. Diana, súper cool que hayas tocado este tema que es tema de todos y por qué al final esto de verdad que es algo que, o sea, todos en conjunto debemos estar velando y creando como estructuras para poder que se hable más este tema, hacer más charlas, que la educación sexual en las escuelas de verdad sea algo que se establezca, que nos enseñen a ambas partes, niños, niñas, o sea, desde pequeñitos, como que entendiendo nuestros cuerpos, cómo deben ser las cosas que necesitamos. Entonces, además del estudio que se tiene que hacer como en todo el país, porque haciendo el fanzine, Andrea, Claudio y yo estábamos como buscando datos y no, no había casi nada. Y es como que, Nada. por ejemplo, queríamos saber cómo era la higiene menstrual de las mujeres en las cárceles. La única forma de hacer eso es yendo allá. Y que estamos en tiempo de COVID, o sea, no podemos estar haciendo este tipo de visitas así randomly. Entonces, hablando de soluciones y de qué debemos hacer, hemos hablado de muchas, pero ustedes puntualmente, para que esto sea un tema de todos, ¿qué soluciones ustedes puntualmente sienten que debemos nosotros, o sea, como personas independientes, podemos estar realizando, o si queremos ir un poquito más allá, cómo podemos hacer, en el sentido de cómo si queremos hacer alguna ayuda, cómo podemos ayudar a la comunidad y maybe alzar como esas voces que lo necesitan, porque al final nosotras que tenemos esta oportunidad de hacer un Zoom, de poner en redes, de poder estar en varios sitios, de poder ver miles de cosas, de tener acceso a Internet, a todo lo que necesitamos para poder como llevar esta información a otras personas que no la tienen. Cómo más gente, así como independientes como nosotros, podemos brindar esas soluciones y cómo podemos despertar esa conciencia en otras personas. Sí, yo creo que importante sería como que salir de la burbuja en la que vivimos y mirar como con ojos de interés en la comunidad que nos rodea. O sea, quizás yo vivo en Betania, pero cerca de mi casa hay
que hay multis, vamos a decir, los Libertadores o en esta área, donde de seguro hay chicas que no tienen este acceso o no conocen el tema de la copa menstrual. Entonces, interesarnos por por esas mujeres o esas personas menstruantes o identificar los problemas que nos rodeen en nuestra área es súper importante. Tenemos que, de una u otra forma debe haber como que algo que nos mueva a querer ayudar o brindar como que un granito de arena, como dicen muchos, en este tipo de causas. O también si ven que alguien está haciendo como una recolecta de productos de higiene menstrual o alimentos, es como que, bueno, te puedo apoyar. No puedo ir a las comunidades, no puedo ir a caminar, pero sí puedo ir o sea, sí se puedo dar, ¿qué? $5, $10, y a la persona que esté gestionando la recolecta, eso le funciona. Para entonces ir aumentando de repente como el capital que tienen para llevar a las comunidades que más necesiten. También, si hay información en internet, compartirla o conversar con sus familiares, con sus amigos y visibilizar el tema de la higiene menstrual. Serían como que formas de ayudar en caso de que no pueda involucrarse, como que hacer una fundación o sacar tiempo para hacer un fanzine como ustedes o hacer una recolecta como nosotras. Pero hay pequeños gestos que de una u otra forma pueden generar un cambio en las comunidades en las que habitemos. Siempre y cuando tengamos como esa motivación de hacerlo. Sería como donar algo pequeño, hablar, conversar, y compartir información. Creo que serían lo que podríamos hacer en caso de que estemos muy ocupados pero no tengamos tiempo para algo más grande. Exacto. Y regarding, y sobre el gobierno, como que qué soluciones a nivel macro se necesitan para poder, ya sé que las hemos estado cubriendo alrededor, pero para puntualizarlas y ponerlas en concreto, ¿qué se necesita del gobierno para poder que Panamá sea un lugar donde podamos, si se puede, la mayoría de las personas tener al menos cierta educación sexual o también tener esa conciencia sobre la higiene menstrual o una menstruación consciente o digna? El primer tema creo que sería, o sea, ese tema de la educación sexual es súper importante. O sea, que se apruebe la ley de educación sexual integral, que se tiene guardada en un archivero del 2007, que nadie, o sea, que todavía nadie se atrevió como a sancionarla y que esto llegue a miles de jóvenes y adolescentes. Una educación sexual integral es importante, no solamente por el tema de la gestión menstrual, sino por el tema del embarazo adolescente, de las enfermedades de transmisión sexual y también de los vínculos y evitar de esta forma las violencias. Exacto. Todo eso abarca la educación sexual integral. Eso sería muy importante que como que la asamblea y los legisladores se pongan como interés en esto. De igual forma, garantizar el agua potable a las comunidades informales que no tienen agua potable o a las comunidades que se encuentran muy lejanas de la ciudad capital y de los centros más capitales de las provincias. Sería interesante, de repente puede hacerse como una solicitud ciudadana de proponer que se elimine el impuesto rosa. O sea, hay una parte de la asamblea, hay una parte que permite que la participación ciudadana presente proyectos de ley. Entonces, sería interesante si nos unimos de repente un colectivo de chicas a solicitar que se quite o se elimine el impuesto rosa. Y estas comunidades informales necesitan, creo que, un plan integral de desarrollo. O sea, no solamente el agua, sino que también tengan como una vivienda digna. El derecho a una vivienda digna es importante porque no es posible de que vivan 10 personas en una sola casita de madera súper limitado, donde la privacidad y el desarrollo de los jóvenes y adolescentes se ve como limitado al tener que compartir con tantas personas la casa. Y de una otra forma también son como que el lugar propicio para las violencias. De residuos invertir recursos para crear invertir recursos para el tema de las estadísticas y los datos actualizados. No es posible que la
estadística más reciente de uso de anticonceptivos sea el 2006. O que alguien ponga en Google que niñas y menstruación en Panamá y no salga nada. Entonces, no, eso no es posible que vivamos en un país donde, si no tenemos los datos, no podemos saber la realidad que vivimos. Entonces, creo que ese sería también otro plan de gobierno que debe ser desarrollado. Y el interés de financiar proyectos y programas de salud sexual integral por parte del Ministerio de Salud. O sea, está en papel, pero no se hace. Sí. Entonces, eso sería como lo que debería hacer el Estado. Y el INAMU también debería estar más involucrado. No tienen plata, no tienen ni directora. Es verdad. La comisión de la mujer y la familia en la asamblea también debería estar más interesada en el tema, pero ellas tienen unos intereses bien particulares. Ellos están registrando los no nacidos. Esa es prioridad número 1. ¿Están registrando qué? Los no nacidos. Proyecto de ley. Un proyecto de ley del registro de los no nacidos, no sé si lo escucharon. El proyecto de ley sería 18. Ajá. Consiste, bueno, otra conversación, pero básicamente registrar a, bueno, no nacidos, y eso es un tema muy fuerte. Bueno, también Zenobia Vargas no forma parte de la comisión, pero vemos que también se impulsan leyes como $75 a niñas violadas para que puedan subsistir su embarazo, y es como que, ok, o como poco a poco tratan de quitar el poco acceso que existe en tema de aborto. Y nada, yo suscribo bastante lo que han comentado Shanta y Claudia, y lo único que recalco es tener personas dentro del gobierno de manera objetiva, y que también se trate esto de manera objetiva, ¿no? Entonces, porque como decía Shanta, tienen sus propios intereses. En la asamblea existen agendas, y esas agendas nos afectan a nosotros, nosotras, nosotres, de múltiples maneras. Y entonces, se supone que la asamblea es un órgano que representa a la población en medida, están gobernando para nosotros, pero al mismo tiempo no lo están. Si tienes tus propios intereses de por medio, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y nada, y yo, o sea, de todos los temas también que quiero agregar que esto no se vela por los derechos de las personas migrantes. Ese es mi tema de desarrollando la tesis. Entonces ese es mi tema de estudio de la tesis, y cómo las personas migrantes siempre se dejan de lado, y eso es otro estigma y nuevamente otra conversación, pero sí es importante de todo, ¿no? Es la diversidad de la sociedad, y reconocer de que esto no se puede trabajar de manera general. Hay múltiples factores a considerar a la hora de hablar de higiene menstrual y salud sexual y reproductiva. Y si no se están velando para todas las personas, entonces no funciona así. Porque no es solamente para nosotras, no es solamente para las personas que tienen acceso a. Y de por sí yo considero que aquí todas somos clase media, y que a veces como que no tenemos que tomar una decisión, como que en algunos casos como que okay, voy al ginecólogo, o voy al terapeuta, o voy y me atiendo como en mi cita médica general. Me explico. Entonces, eso es otra cosa, que poco a poco vemos que también estaban tratando de juntar la Caja de Seguro Social con el Ministerio de Salud. De la manera en la que se estaba haciendo, no es la mejor forma. Entonces, esa es otra conversación importante, ¿no? Que los servicios de salud que nosotros tengamos acceso sean de calidad y accesibles. Y ese no es el caso también. Entonces, sí. Yo creo que hay los recursos necesarios, pero no se gestionan para eso, no se dirigen Exacto. a lo que realmente necesitamos. Exacto. Sí, hay un desorden increíble, y como estaban diciendo, cada uno vela por su agenda, así que ahí todo el mundo va a ver qué hay. Pero chicas, fue increíble este talk, o sea, increíble porque abrió tantas puertas a hablar de muchos más temas. Entonces, siento que son cosas que se pueden ir organizando para seguir hablando y comunicando. Y para las personas que estén muy, muy interesadas en hacer algo, como que si quieren, pueden ver más sobre Palabras Poderosas, porque tienen todo el Instagram cargado de mucha información. Y si quieren ayudar más, bueno, recuerden que esta semana vamos a estar prelanzando el fanzine,
así que para los que quieran apoyar y unirse a la causa, pueden comprar una copia del fanzine, y bueno, y la otra semana, la del 17, se les van a estar entregando. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, y bueno, toda la semana vamos a estar teniendo diferentes talks, y vamos a estar abordando diferentes temas que están ligados a esto de una menstruación consciente y digna. Entonces, espero que les haya gustado mucho, y como ven, hay mucho por hacer, y es algo que no se debe parar y se debe seguir haciendo, se debe seguir hablando, estudiando, normalizando, y que hacer que esto sea un tema de todos, y que haya muchos proyectos para poder que esto avance, porque recuerden, en Panamá hay mucho que hacer, y es necesario que de verdad todos estemos unidos y conscientes para poder como hacer cambios, porque ya sabemos que si nosotros no exigimos, no, nada va a pasar. Así que tenemos una voz, y gracias que vivimos en un lugar que podemos alzar nuestras voces. Así que tomemos eso en consideración, y bueno, Aprovechémoslo. aprovechémoslo. Exacto. Y podemos entonces, les invito a todos, a todas y a todes a donar y participar mediante la campaña de un fanzine por una copa, porque serán llevadas a las comunidades más precarizadas, y las chicas, realmente la copa va a hacer un cambio en sus vidas, y ellas se van a garantizar que tengan una menstruación digna. Y para que los que no conocen mucho de la copa, más adelante vamos a tener otros talks donde vamos a poder ampliar más sobre la copa y todos los beneficios, y no solo personales, pero ambientales también. Exacto. Y bueno, pues stay tuned, y pronto estaremos con más. Muchas gracias, y bueno, nos vemos. Peace out. Nos vemos. Bye. Gracias. Gracias. Ok, ya le voy a poner stop.